todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas a todos. Alexi patrocina esta reacción y nos trae a Transia con la canción Bang Your Head. Y bueno, hoy no estamos reaccionando simplemente a una banda de metal japonés, estamos viajando a la auténtica edad de oro del heavy metal femenino en Japón. A una época en la que un grupo de mujeres abrió camino para generaciones enteras de bandas y Atransia fue una de las protagonistas. Así que vamos a ver si esta actuación sigue transmitiendo esa misma fuerza décadas después. Vamos allá. Come on! Bang your head! Hey! A diamond in mine, and you don't get me. You say you haven't seen nowhere. I never care that matter. I wanna take time to you appreciate. In the show for a little while. Buah, buah, qué fuerza, vieja escuela total. Oye, ese headbanging me ha molado muchísimo. A ver, hay que poner un poquito de contexto, porque claro, Atransia fue una de las, como decíamos, una de las grandes bandas de heavy. Estuvieron desde el 83 hasta el 93. Y bueno, como nos ha puesto aquí un contexto importantísimo Alexi, bueno, pues em, ha compartido escenario con grupos fundamentales, ¿no? Como Valkyrie, Rose, Rosalia Vixen, Magenda, con Shouya, con Belly Witch, con Jet Maybe, con Shoned Knife. Bueno, una generación que ayudó a construir la identidad del metal femenino en Japón. Así que bueno, por lo que veo, Bang Your Head captura perfectamente ese espíritu. Son directas, sin artificios, con toda la energía de la escena underground de aquella época. Y bueno, la letra, la letra utiliza el, el hacer el headbanging como un símbolo de libertad, ¿no? Y de unión entre quienes viven la música con intensidad. Así que bueno, más que invitar simplemente a mover la cabeza, habla de dejar atrás las preocupaciones para formar parte de una comunidad que encuentra, que encuentra en el metal pues una vía de expresión, una vía de escape, una vía de identidad. Y bueno, yo creo que esa idea encaja perfectamente con lo que estamos viendo solamente ya al comenzar. Energía explosiva a nivel de música, de interpretación. Y bueno, es una auténtica celebración del espíritu del heavy metal. Am, bueno, y tenemos por aquí a Maya a la voz, a Mashu a la guitarra, a Show al bajo y a Roku a la batería. Venga, vamos a continuar. Show for a little while. Don't talk, you talk on the right of the line. What's the right? Gonna sit on right. I can make a little high. Watching me retreating. Got to get by the right. I never care for you. But
Buenísimo, buenísimo. Me encanta. A ver, em, desde los primeros compases queda claro que estamos ante una actuación donde la prioridad absoluta es la energía. Em, la banda mantiene una ejecución muy compacta, guitarras agresivas, por supuesto, continuamente trabajando sobre riffs rápidos, precisos. Y el bajo lo que hace es añadir cuerpo sin perder definición. Es un bajo, por cierto, un bajo es zurda. Y la batería sostiene el pulso ahí firme durante toda la interpretación. Una pegada muy natural, el sonido, lógicamente, de la época, conserva ese carácter orgánico, ¿no? Propio de los directos de los 80. Am, Me gusta mucho, tiene mucha autenticidad. Así que, bueno, venga, vamos a seguir un poquito más y seguir descubriendo esta pieza histórica. Alright, burn your head, burn your head, burn your head. Hey, I just want you ready to get crazy. Guau, guau, guau. Esto es, si no enciende el público de esta manera, ya poco les falta. Me encanta, porque es muy interesante de la actuación el cómo transmite autenticidad, ¿no? Aquí no hay producción espectacular, ni efectos pensados para impresionar al espectador. Todo depende del trabajo de los músicos. Eh, y esa cercanía hace bueno, que cuando aceleran, ¿no? El pulso, cuando miran a la gente, se miran entre ellas, ¿no? Que, que cada cambio se sienta, ¿no? Todo muy real. A mí me encantan estos directos porque se respira la esencia del heavy y del thrash clásico, porque aquí es, oye, está muy bien. Tienen, bueno, y además son contemporáneos del, incluso anteriores a Megadeth, así que bueno. Donde aquí la actitud tiene mucho peso, tanto como la técnica, que bueno, de técnica va muy bien, luego vamos haciendo un repasito, pero oye, que esto está fenomenal. Antes de retomar, quería hablar de Mai, que tiene una técnica vocal que prioriza la proyección y la personalidad, ¿vale? Em, Tiene una emisión de voz firme, se apoya en una respiración que está bien administrada, ¿vale? En ningún momento está forzada. Tiene un enfoque claramente agresivo, pero no sacrifica la claridad de pronunciación, lo cual está muy bien. Y yo veo, yo eso lo veo fundamental, ¿no? Lo veo muy importante dentro de un estilo en el que ya de por sí la instrumentación es muy densa. Am, Así que, bueno. Pues distingue sobre todo de la interpretación de Mai es la forma en la que transmite con tanta convicción. Am, Cada frase impulsa, ¿no? Ahí es una autenticidad y una pasión que se siente, que se respira. Tiene carisma, un carisma además natural, no hay nada forzado. Es una frontwoman que realmente eh, tú como espectador puedes sentir que domina el escenario sin recurrir a ningún recurso ni exceso teatral.
Así que yo creo que la conexión con la banda es constante, la interpretación tiene como ese espíritu rebelde y liberador, así que todo fenomenal. Venga, le damos un poquito para atrás y seguimos. To the crazy. Come on. Hey. All right. Come on. All right. I can feel ready to get crazy. Come on. Oi. Oi. Brutal. Madre mía, qué fuerza. Pues me han gustado muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Am, bueno, pues desde luego este tipo de bandas ayudó a abrir un espacio para las mujeres dentro de una escena dominada casi exclusivamente por hombres. Es de una importancia histórica tremenda. Am, y bueno, se percibe, ¿no? En cada minuto de esta actuación, repito, la autenticidad pesa mucho, la energía, la interacción entre los músicos, así que esa pasión, esa actitud, ese respeto por el heavy clásico es muy importante. Me ha encantado. Por supuesto, Alexi, gracias por traernos este documento histórico. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno. Veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós.